Buenas noches. Llegamos a la parte final de la carta. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Versión Reina Valera 60. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. El nombre del tema es examinadlo todo, así como en la Reina Valera 60, ¿verdad? Ya me tocó una vez que alguien me mandó un mensaje en las redes sociales y me hablaba así como en la Reina Valera 60, no, que he escuchado vuestro mensaje y todo. Y dije, ¿de dónde eres? De aquí de Monterrey. Dije, seguramente lee mucho la Reina Valera 60. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy vamos a analizar la parte final de la carta, una serie de instrucciones finales, como dice el encabezado en la NBI o en la Reina Valera 60, instrucciones finales, donde Pablo, después de haber tratado el arrebatamiento de la iglesia y luego el día del Señor, que lo analizamos el domingo, ahora viene a dar una serie de instrucciones finales que tiene que ver con la vida cristiana. Y hay una que es el pasaje inicial donde nos enfocaremos a detalle. Leamos Primero de Tesalonicenses 5:12 al 14 para empezar a ver esas instrucciones antes de llegar a la que queremos estudiar con mayor profundidad. Nueva versión internacional dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guíen y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces fíjate que en el versículo 12 hace un cambio completo de tema, ¿verdad? De estar hablando del día del Señor, ahora está hablando en cuanto a las cosas que debemos de hacer. Y lo primero que trata es que sean considerados y tengan en alta estima y ámenlos a aquellos que están entre ustedes trabajando arduamente y que los guían y amonestan en el Señor. Y aquí tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Y es muy importante notar que habla en plural, ¿verdad? El esquema piramidal en las iglesias, donde un pastor es el que manda y hace todo, no es bíblico. Pablo hace referencia de que tengamos en alta estima y amemos y consideremos aquellos que trabajan por nosotros, nos guían y nos amonestan. Esto habla de una pluralidad de líderes o de pastores. Y quisiera que nada más como cultura general viésemos algunos de los que probablemente están considerados aquí, entre ellos Jasón. Vamos a Hechos 17, 6 al 9. Está hablando de lo que sucedió en Tesalónica y la razón por la cual por la colaboración en la que Pablo tuvo que salir de ahí. Dice: pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Dice: todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estos exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Entonces Jasón, seguramente al tener la iglesia en su casa, lo que nos habla de que no eran muchos los creyentes porque cabían en una casa al principio, ¿verdad? En este contexto no sé qué tantos llegaron a ser, pero en el momento en que esto pasa, se reunieron en la casa de Jasón y seguramente él era uno de los que los guiaba. Y luego Hechos 24 nos habla de dos personas más. Dice: lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Entonces, Aristarco y Segundo, para que estén mencionados como personas que acompañan a Pablo, seguramente tiene que ver con aquellos que guiaban a la iglesia. Entonces, fíjate cómo esto se llama, o nos ayuda a entender un poco la veracidad de los escritos, cómo lo que escribe Lucas en otro tiempo narra cosas que coinciden con lo que Pablo escribe a Tesalónica, en el sentido de dirigentes en la iglesia en Tesalónica, y vemos que lo encontramos. De hecho, hay muchas más, lo que le llaman coincidencias no diseñadas, donde si tú comparas los 4 evangelios te ayudan a entender cosas
que solamente al leerlo los cuatro podrías entenderlas, lo que nos demuestra que están describiendo lo mismo y que no es inventado. Al momento en que te encuentras datos en distintas cartas que coinciden, nos ayuda a entender que lo que está escrito es verdadero. Pero bueno, se supone que a los que están liderando los tengamos en alta estima y los amemos por el trabajo que hacen. Luego regresemos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que después de hablar de eso, también nos habla en el versículo 14 sobre los ociosos, ¿verdad? Les rogamos que amonecen a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Los holgazanes, los que no están haciendo nada. Estamos haciendo un censo nosotros, ¿verdad? Pero no me refiero a este pasaje. Aunque aquí hace referencia a los holgazanes en general, aquellos que no están sirviendo a Dios, puede haber muchos creyentes cristianos que dicen que son cristianos pero no están haciendo nada. Entonces, aunque aquí el contexto puede referirse a otra cosa, podemos hablar de los holgazanes u ociosos en general, aquellos que no están haciendo lo que corresponde. Pero si vamos a 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 7, Pablo escribe sobre este tipo de gente. Lo que nos hace pensar es que estos ociosos u holgazanes tenían una razón para estar de holgazanes. Dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Entonces el contexto en 2 de Tesalonicenses es que la enseñanza de que el Señor ya había venido o que ya no tardaba en venir se había infiltrado en la iglesia y estaban preocupados. Entonces los holgazanes u ociosos probablemente son aquellos que dicen: pues mira, Dios ya no tarda en venir, pues ¿para qué trabajo? ¿Verdad? ¿Para qué me afano si ya mero viene Dios? Y Pablo les enseña que eso es un error, no va de acuerdo a la enseñanza que recibieron. Entonces es posible que haya personas tan confundidas, y yo he conocido uno que otro, que dice que ya no quiere vivir como el mundo y nada porque está esperando a su Señor, cuando nadie sabe la hora ni el día en que va a venir, y no puede simplemente decir: pues a lo mejor ya mero viene, así que no hago nada de lo que debiera de hacer. Ya para qué estudio, ya para qué trabajo, ya para qué hago las cosas, si yo no sé si me voy a morir o si Jesús viene antes. Obviamente esa no es la idea en cuanto a la esperanza de que Jesús venga por nosotros. Nosotros hacemos lo que hacemos y según Jesús es bienaventurado aquel siervo que cuando su amo llegue lo encuentre trabajando, ¿verdad? Luego vamos al versículo 15 al 18 en Tesalonicenses, capítulo 5. Otras instrucciones que tienen que ver con el comportamiento dentro de la iglesia. Dice: asegúrense que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Pausa. ¿De qué nos habla aquí? De que entre nosotros tenemos que asegurarnos que haya justicia. ¿Me explico? Asegúrense que nadie pague mal por mal. Y no nada más es desde mi perspectiva personal en no hacerle daño a nadie, sino que si hay algún conflicto entre nosotros, asegurémonos de que haya justicia, de que nadie esté haciendo lo incorrecto, lo que conlleva la responsabilidad como congregación de todos amonestarnos unos a otros, llevar las cargas unos de los otros. Entonces, cuando entre nosotros haya un pleito, si lo llega a ver, Pablo ya había mencionado en otras cartas y lo veremos también, que llevaban ese pleito a los tribunales humanos. Y Pablo se enoja y dice: no puede haber nadie entre ustedes que juzgue esas cosas. De manera que entre nosotros tenemos la responsabilidad de que haya justicia. Imagínate que entre nosotros alguien le queda muy mal a otro de nosotros. ¿Es un asunto en el que no nos metemos? No, si tú te enteras que hay una injusticia entre nosotros, tenemos que asegurarnos de que se haga lo correcto. Esto conlleva la disciplina de la iglesia. Y luego el versículo 16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y se acuerdan que ya analizamos el tema de la voluntad, ¿verdad? Así que pasemos a la parte que quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Veamos el versículo 19 y 20. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Tanto la Reina Valera 60 como la NBI traducen como apagar el espíritu. Y cuando tú vas al original,
Déjenme les menciono el original que dice que es así precisamente apagar o sofocar. Es el griego svenumi, que se traduce como sofocar o apagar y normalmente se hace referencia al fuego. Cuando se habla del lago de fuego donde su llama nunca se apaga, esa es la misma palabra aquí. Entonces está diciendo que nosotros podemos sofocar o apagar el Espíritu Santo, así como se apaga una llama. Y algunos de aquí sacan la idea de los cristianos fríos, ¿verdad? Están fríos porque el fuego que debería estar en ellos está apagado. Pero si el fuego está apagado, significa que ya no está con ellos el Espíritu Santo, y por consecuencia los ves comportándose como gente no cristiana. Y son hermanos tibios o fríos, ¿verdad? Pues no andan así como que muy llenos de fuego. Y pues hacen muchas cosas como los no creyentes, pero pues es que están fríos. ¿Estará Pablo hablándonos de ese tipo de creyentes que no parecen creyentes porque están fríos? La Biblia es clara, ¿tienes el Espíritu Santo o no lo tienes? Si no lo tienes, no eres de Dios, así de simple, ¿verdad? El Espíritu Santo es el sello, la garantía de la promesa. Entonces, aquel que apaga el Espíritu Santo en el sentido de que se va de él, no podría ser cristiano. Ahora, si alguien tiene el sello del Espíritu Santo, ¿podría simplemente quitársele el sello? ¿Qué justificaría que un creyente se comporte como un mundano? No hay ninguna justificación. Y según el apóstol Juan, los que estaban con nosotros pero ya no eran de nosotros. Al árbol se le conoce por sus frutos. El árbol bueno no puede dar mal fruto. Y el árbol malo no puede dar buen fruto. Así que cuando Pablo hace referencia a apagar el Espíritu, puede sacar un montón de posibilidades a la hora de interpretar este pasaje, ¿cierto? Y normalmente cada quien interpreta como quiera. Bueno, pues no apagues el Espíritu Santo en ti, como si pudiese ser más fuerte que el Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que si tú estás haciendo algo malo y el Espíritu Santo te dices, cállate, hasta que ya se calla por completo. La Biblia dice que Dios disciplina al que ama. Entonces, un verdadero hijo de Dios puede llegar el momento en que el Espíritu Santo ya no le diga nada y lo deja hacer lo que quiera. Eso sería contrario a la Escritura, que Dios dice que corrige y disciplina al que ama. Así que un verdadero cristiano nunca callaría la voz del Espíritu Santo en él, porque esto conlleva un abandono de parte de Dios, y la Biblia habla sobre la certeza de la salvación que tenemos. Entonces, ¿cómo interpretamos algo que puede ser tan genérico? No apagarlo. Tú vas al original y habla de apagarlo. Entonces aquí puede ser complejo. En ese tipo de casos, que tiene relevancia con lo que vamos a ver más adelante, tenemos que dejar que la Biblia, se explique por sí misma. Si el apóstol Pablo está hablando sobre apagar el Espíritu como fuego, tendríamos que buscar de qué otra forma Pablo ha usado estas comparaciones. Por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo 5, 6 al 7. Corremos un grave riesgo al leer apagar el Espíritu e interpretarlo como nosotros queramos sin tener certeza bíblica de la interpretación que estamos haciendo. Así que cuando digo que la Biblia se interprete a sí misma, es que para poder determinar cómo se interpreta esta alegoría entre apagar el fuego y el Espíritu, tendríamos que ver cómo Pablo ha usado estas comparaciones. 1 Timoteo 6 al 7 dice, en cambio... Ah, caray, me equivoqué. Aquí habla de la viuda, nada que ver. Déjame ver, aquí lo tengo apuntado lo que dice. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. No sé si a lo mejor es la segunda carta. Yo apunté aquí el pasaje y la cita está mal. Pero Pablo le dice a Timoteo, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y aquí habla sobre fuego, avivar la llama de un don de Dios. Sabemos que cuando recibiste el Espíritu Santo recibiste dones, y los dones son usados por el Espíritu Santo. Jesús dijo, las obras que he hecho no son mías, sino de mi Padre. Y sabemos que es el Espíritu Santo quien hace la obra en el creyente en cuanto a lo que Dios quiere. Entonces, era 2 de Timoteo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una comparación con el fuego, ¿verdad? Vamos a otra que la Biblia hace, que esta vez no la hace Pablo, sino Lucas. Vamos a Hechos 2:3. Hechos 2:3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y el fuego hace referencia a las lenguas, y las lenguas son un don. Y Pablo le dice a Timoteo que avive el don
como hablando de fuego, la llama del fuego. Entonces, cuando apagas al Espíritu Santo haciendo la comparación de fuego, tiene que ver con los dones. ¿Me explico? Si Timoteo tiene que avivar la llama del don y las lenguas, que es un don de Dios, se aparecieron como lenguas de fuego, la Biblia nos enseña cómo usar la comparación para interpretar lo que Pablo está diciendo en cuanto a apagar el Espíritu. Y lo confirma el pasaje que sigue inmediatamente después. Veamos el versículo 20. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. No apaguen el Espíritu, no desprecien la profecía. ¿Qué es la profecía? Un don. Cuando habla de no apagar el Espíritu, inmediatamente relaciona el no despreciar la profecía, ¿verdad? Entonces, aquí está la conexión con la imagen o de fuego, de apagarlo o avivarlo, en cuanto a los dones. No desprecies la profecía. La palabra desprecien es exouteno, que se traduce como considerar como nada o ignorar. Ahora, la palabra profecías aquí es profetia, que se traduce como lo que es aclarado de antemano. Pro y femi son las palabras de donde viene. Pro es antes y femi es afirmar como prioridad o dejar en claro. Entonces, en cuanto a profecía, encontramos dos tipos de profecías en la Biblia. Cuando normalmente oyes la palabra profecía, piensas que te van a predecir el futuro, ¿verdad? Pero no necesariamente. Vamos a Hechos 11:28. Aquí se utiliza esta palabra. Hechos 11:28. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Eso fue un evento futuro, ¿verdad? Declarar algo de antemano, decirlo antes, lo que antes se dijo. Dios lo dijo y lo está diciendo. Esto va a pasar. Luego vamos a 1 de Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Esto lo analizamos cuando vimos la carta a los Corintios. Y aquí, edificar, animar y consolar es lo que se obtiene a través de la profecía. Edificar es oikodomé, acto de construir, edificar en sentido figurado, hacer que algo avance o mejorar. Entonces la profecía te hace avanzar o mejorar. Cuando habla de animar, el griego hace referencia a acudir al llamado de ayuda. Y cuando habla de consolar, el griego habla sobre hablar de cerca a alguien, por consecuencia, confortar o consolar. Cuando Agabo dice, viene un gran hambre, ¿los está edificando, consolando y animando? No. Les está avisando algo que va a suceder y que por consecuencia tenían que hacer algo al respecto. Y ahí tenemos la colecta para los pobres en Jerusalén, ¿verdad? En este caso, tiene que ver con hablar lo que Dios ya ha dicho de antemano. Y para nosotros es la Escritura. Si la Escritura es inspirada por Dios, es lo que Dios ya dijo. Entonces, cuando alguien enseña la Escritura bíblica, en el sentido estricto de lo que la palabra significa, está profetizando, sin necesariamente hablar de eventos futuros. Si lees Apocalipsis, está hablando de eventos futuros del capítulo 4 en adelante, ¿verdad? Pero no es una predicción que Dios te dio de repente, sino que estás diciendo lo que Dios ya había dicho de antemano. Entonces, un maestro bíblico puede ser calificado como un profeta. Y eso es importante porque cuando leemos la Escritura, si dice, no desprecien la profecía, ¿de qué nos está hablando? ¿De la predicción de eventos futuros o de la enseñanza que se les está dando? ¿Me explico? Entonces, como no sabemos nada en cuanto a toda la carta sobre eventos futuros profetizados, excepto lo que vimos en el Día del Señor, podemos decir, bueno, en cuanto al enfoque del Día del Señor, ya hizo un cambio de tema y ahora está hablando de otras cosas. Y tiene que hablar ahora no con acontecimientos futuros, sino con la enseñanza que se está recibiendo. Y lo voy a demostrar porque el pasaje que a continuación sigue es uno de los más mal interpretados por los cristianos. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22. 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Vamos a la Reina Valera 60.
examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero quizás no te suena muy común, no sé si ya descubriste la frase que normalmente se usa por los cristianos cuando tiene que ver asuntos de doctrina y predicación. Leámoslo en la traducción lenguaje actual, ese mismo pasaje, porque parece que todos leyeron esa versión nada más. Dice, pónganlo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Toma lo bueno, rechaza lo malo. ¿Alguna vez te enseñaron eso? ¿O no? Escuchabas una predicación y dices, oye, eso como que no va con la Biblia. Tú no juzgues. Toma lo bueno, desecha lo malo. ¿No te ha pasado? ¿Nunca te lo enseñaron? Entonces, tú escuchabas una enseñanza muy rara y te decían, no juzgues. De eso que escuchaste, toma lo bueno y desecha lo malo. Y se convierte en un blindaje para todo aquel que enseña cosas que no se apegan a la Escritura. Eso, y a mí no me parece que yo no estoy de acuerdo contigo con eso que dices, porque para mí la Biblia dice otra cosa. No te preocupes, toma lo bueno, desecha lo malo, ¿verdad? Entonces, esta interpretación ha permitido que se enseñen cosas absurdas en las iglesias. Y nadie puede decir nada porque no deben de juzgarlo, número uno, a pesar de que el texto dice, júzguenlo todo o examinadlo todo, que es la misma palabra. Toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces, la idea es que esta interpretación del pasaje queda también en cierta forma genérica, porque en el griego antiguo no hay comas ni puntos. Tú puedes leerlo así seguido, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen lo malo. Esto implicaría que te está diciendo que del mensaje o la profecía que escuchaste, tomes la parte buena y quites la parte mala, ¿verdad? Pero si le ponemos las comas como la NBI pone, sométanlo toda a prueba, coma, aférrense a lo bueno, coma, eviten toda clase de mal, ya no tiene nada que ver con sacar la parte buena de un mensaje. El problema es que el original no tiene comas. Y las comas que tú te encuentras en la Biblia fueron puestas por los traductores. Entonces una coma puede cambiar completamente el sentido de lo que está escrito. Como dice, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan de eso? El ladrón en la cruz. Dicen, ya ves, ese día va a estar con Jesús. Pero Jesús no se fue sino hasta 40 días después, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues otras versiones sí le ponen, ciertamente te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y eso ya no significa que en el mismo día. Entonces, ante la situación que nos encontramos, tendríamos que analizar cuál de las dos interpretaciones es la correcta. O, si eres un cristiano liberal, me vas a decir, cada quien la puede interpretar como quiera, ¿verdad? Lo importante es que nos amemos. Tú me amas, yo te amo en el Señor, ¿verdad? Que si es hombre no va a decir que soy gay. Tú me amas, yo te amo en el Señor. Interprétalo como tú quieras, seamos felices, que haya armonía entre nosotros. Y el asunto es que eso lleva a problemas más graves y contradice gravemente la Escritura. Así que me puse a buscar por internet algunas predicaciones, algunas basadas en este pasaje de Tesalonicenses, y me topé una muy interesante que, aunque no estaba completamente relacionada al tema, es un ejemplo perfecto para analizarlo. Es una página de internet pública y tiene autor, la persona que lo escribió se llama, aquí lo tengo, Pastor David Mesa, de Ministerios Plenitud en Cristo. Y él escribe, y te voy a leer lo que él escribe, y luego tú me dices qué es lo bueno que agarras y qué es lo malo que desechas, para tratar de aplicar ese pasaje así como se interpreta, ¿ok? Está hablando, esta predicación que tienen publicado ellos, está hablando sobre tomar lo bueno y desechar lo malo. Dice, palabras de él, los pensamientos y las palabras determinan lo que hacemos y lo que somos. Y cita dos pasajes, Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice él, esto nos confirma que somos lo que pensamos y lo que hablamos. Y por lo tanto, debemos empezar por escoger qué pensamientos vamos a dejar quedarse en nuestra mente y qué palabras vamos a hablar.
para poder estar en mejores posibilidades de escoger lo bueno y desechar lo malo, para poder escoger la vida y no la muerte. La mente es como un radio, dice él. Podemos sintonizar la estación de pensamientos que queramos. Como un radio, tenemos que sintonizar la estación que más nos guste. De igual manera, nuestra mente debe sintonizar los pensamientos que le gusten, o en este caso, los que más le convienen. Si el pensamiento que te llega es negativo, desalentador o deprimente, simplemente debes cambiar de estación y comenzar a generar pensamientos positivos, alentadores y motivadores. Pensamientos como nunca sanaré, nunca mejoraré mi matrimonio, soy un desastre, todo lo arruino, todo me sale mal, te van a llegar, no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que se queden y así podemos evitar que nos gobiernen. En lugar de quedarte en ese canal, mejor cámbiate al canal de soy bendecido, soy sano, soy perdonado, tengo un futuro brillante. Y dice más cosas, ya no les quise apuntar, pero al final dice que Dios quiere que seas un anciano de muchos días y con mucha lana. A esa conclusión llegó partiendo de Proverbios, ¿verdad? Ok, ahora, si queremos considerar la interpretación como toma lo bueno y rechaza lo malo, ¿qué es lo bueno que rescatas de este mensaje? ¿Qué es lo que dirías? A ver, esto sí lo rescato. Algunos podrán decir, pues, ahí hay 2 proverbios, son bíblicos. ¿Está usando la Biblia, sí o no? ¿La está usando, sí o no? La está usando, ahí están los 2 proverbios. Tal piensa en su corazón, tal es él. Digo, tal es en su pensamiento, tal cual es. Ya ves, soy lo que pienso. Y en la lengua hay poder para vida y para muerte. Entonces lo que hablo tiene poder. Así que voy a pensar puras cosas chidas y voy a decir puras cosas chidas para que me vaya bien. ¿Qué rescatas? Alguno podría decir, pues bueno, pues que yo rechazo los malos pensamientos. Y que soy como una estación de radio y que nada más me concentro en que soy sano, soy perdonado, soy bendecido y tengo un futuro brillante. ¿Quién de aquí rescata al menos algo, aunque sea una cosita? Nadie. Uno rescata. Ay, un buen punto, ¿verdad? ¿Quién más rescata algo? Nadie rescata nada. Ok. Yo quisiera preguntarle a este señor, ¿por qué hay ciertos pasajes que dejó de lado completamente? Como por ejemplo, vamos a Romanos 8:5. Analizando estos pasajes te voy a volver a preguntar qué rescatas, ¿verdad? Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y esto contrasta completamente lo que él dice de sintonizar nuestra mente como un radio en los pensamientos que más me gustan o más me convengan. Y rechazar los malos, de manera que es un criterio tuyo qué estación sintonizas para que te vaya bien. Pero la Escritura dice que nosotros no fijamos la mente en esas cosas. Eso lo hacen los pecadores, los que tienen una naturaleza pecaminosa. Los que son de Cristo piensan en lo que quiere el Espíritu. Y no tiene nada que ver con qué me conviene o qué me agrada, sino lo que Él quiera. ¿Me explico? Y otro pasaje, Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y esto echa por tierra todo lo que dijo, completito, porque no vengo que pensar en lo que yo creo que más me conviene, sino en negarme a mí mismo, aunque no me guste lo que está pasando. Entonces, estos dos, hay más, muchos más, ¿verdad? Pero estos simples pasajes echan por tierra todo lo que dijo. Ahora te pregunto, ¿qué rescatas como bueno de lo que él enseñó? ¿Hay algo rescatable o no? ¿Qué opinas? Hay una diferencia radical entre sintonizar la mente en los pensamientos que te agradan y te son buenos o benéficos y poner la mente en las cosas de Dios. Entre buscar lo que tú consideras que es bueno y negarte a ti mismo. Todos los cristianos que mueren en la hoguera, que mueren decapitados, que fueron crucificados, hicieron lo que les convenía en el sentido de escoger lo que es mejor para mí. Digo, morir así no es algo que uno desee.
Pero cuando te sometes a desear lo que el Espíritu quiere, te va a llevar a lugares, como le dijo a Pedro, te van a llevar a un lugar donde no quieres ir, ¿verdad? Entonces es una enseñanza completamente distinta cuando tomas dos pasajes como base y luego le agregas todo lo que tú quieres, como el ejemplo de un radio, y los pensamientos positivos y negativos, que eso no lo sacó de la Biblia. Pero cuando le agregas otros pasajes que vienen en la Biblia, lo que dice y lo que le puso encima ya no se puede sostener porque otros pasajes lo contradicen. Así que ese es un claro ejemplo de eisegesis. Tal cual su pensamiento, tal cual es. En la lengua hay poder para vida y muerte. Y el contexto lo ignoró, ¿verdad? No hay contexto, pero ahí dice que lo que piensas y lo que hablas tiene poder. Y de ahí le construyó toda una doctrina que él se imagina, pero que la Biblia no dice. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es rescatable de lo que él dijo? Desde mi punto de vista, nada. Nada, ni los pasajes que mencionó, porque los interpreta de manera incorrecta. Fíjate cómo tú puedes partir de pasajes bíblicos y hacer una interpretación completamente contraria a lo que la Biblia enseña. Y dicen, oye, pero empezó con la Biblia. Claro que empezó con la Biblia, pero no me está diciendo lo que la Biblia dice. Y eso conlleva muchas cosas en cuanto a la manera de pensar. Imagínate que alguien haya escuchado este mensaje y se va, bueno, tengo en la mente pues que me está yendo mal y que pues ando en pecado, pero no voy a pensar en eso. Yo voy a pensar que tengo un futuro brillante y que soy bendecido. ¿Te das cuenta de lo que está pasando con esta persona? Que en lugar de humillarse ante Dios, pedir perdón y ser cambiado, contrarresta su conciencia diciendo que está bien, que está bendecido y que Dios lo ama. En lugar de enseñar que esos pecados que tienes debes ir a humillarte ante Dios y pedirle que te cambie, la persona piensa que es cuestión de pensar otra cosa para que todo esté bien. Así que, ¿cuál enseñanza te lleva a Dios? No la de este hombre. La de este hombre te habla de ti, de lo que tú quieres y de lo que te gusta y cómo tú tienes control de lo que va a pasar contigo. Y la Escritura dice, Pablo dijo, soy un siervo de Jesucristo. Y el siervo no tiene poder sobre sí mismo y hace lo que su amo le dice. Así que es un claro ejemplo de que no puedes simplemente decir, bueno, pues tomo lo bueno y rechazo lo malo, porque cuando analizas las consecuencias de lo que este hombre y ministerio enseñan, te llevan a un asunto completamente herético. En lugar de enseñar a negarte a ti mismo, te proclama como el que controla tu vida. Tú mismo controlas tu vida y tú haces lo que tú quieras. Por eso hay tanto cristiano haciendo tantas locuras. Entonces, veamos un ejemplo más bíblico y tratemos de otra vez tomar el ejemplo de Jesús, saber cómo fue que Él tomó lo bueno y rechazó lo malo. Mateo 4, del 1 al 11. ¿Qué opinó Jesús o qué hizo Jesús en cuanto a la doctrina de Satán? Nueva versión internacional. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Prácticamente le dijo, Biblia, ¿quieres Biblia? Bueno, ahí te va la Biblia, ¿verdad? Escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y le diría a Satanás, ahí está, la Biblia lo dice, a ver, hazlo. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces aquí podemos ver claramente que Jesús tomó lo bueno y rechazó lo malo, ¿o no? ¿Qué hizo Jesús con la doctrina de Satanás que le lleva para tratar de convencerlo? Simplemente le mostró los pasajes que invalidan su doctrina, ¿verdad? Así de simple. ¿Por qué no le dijo, te reprendo en mi nombre?
El Espíritu lo llevó para ser tentado, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se convierten en pan. Escrito está, y le hace ver con la Escritura que lo que él cree que debe de pasar está equivocado. Satanás le cita la Escritura sin contexto, ¿verdad? Sin contexto para convencerlo de que debería de hacer eso. Tal su pensamiento tal es, y la lengua hay poder para vida y muerte. Y Jesús lo que hace es que le demuestra con la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Tú le estás diciendo a Satanás, esa interpretación que haces de ese pasaje está equivocada porque este otro pasaje lo invalida. ¿Me explico? Y por último, pues si postrado me adoras, te voy a dar todo. Nuevamente le cita la Escritura. Entonces, ¿qué fue lo bueno que rescató Jesús de la doctrina de Satanás? Nada, la rechazó completamente. Por medio de la Escritura le demuestra que a pesar de que usa pasajes bíblicos, están mal interpretados. Y un pasaje bíblico mal interpretado no te sirve para nada. Hasta te puede perjudicar, ¿verdad? Fíjate, 2 de Pedro 1, 20 al 21. Esta es la parte que tenemos que entender a la hora que escuchamos un mensaje. A la hora que escuchamos alguna enseñanza que supuestamente viene de Dios. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Traducción lenguaje actual para ponerlo en palabras más simples. Dice, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ok, entonces pudiera ser que venga alguien que asegura que tiene una enseñanza de Dios y contradiga a los demás. Eso no puede ser. ¿Cómo es que lo descartamos? Porque si tú fuiste inspirado por Dios, es decir, esa enseñanza que me vienes a traer es bíblica porque Dios la enseñó, no se puede contradecir con ninguna otra cosa que Dios haya dicho. ¿Me explico? Y si tú me dices que en mi lengua tengo poder, ¿qué le decimos bíblicamente? Mira, la Biblia enseña dos cosas: o eres siervo de Satanás o siervo de Dios. Y el siervo no tiene libertad para hacer lo que él quiera. ¿Me explico? Así que si tú te consideras siervo de Dios, no hay ninguna especie de poder en tu boca. Tendrías que decir lo que Jesús dijo: mis obras y mis palabras no son mías, sino del que me envió. Por eso los apóstoles y todos, cuando hacían un milagro, decían en el nombre de Jesús, para demostrar que no es Él, sino el que lo mandó. Así que es muy fácil contrarrestar la idea de que en tu lengua tienes poder. De entrada contradices la idea de ser un siervo de Jesús. Ahora, ¿qué tal que mis pensamientos definen quién soy? Pues ¿qué onda? ¿Y dónde dejas el nuevo nacimiento? El que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han hechas nuevas, independientemente de lo que tú quieras pensar. El que nació de nuevo por consecuencia es distinto, no porque sintoniza sus pensamientos en las cosas favorables. ¿Me explico? Se le puede decir fácilmente, escrito está, como Jesús le dijo a Satanás. Así que a pesar de que haya partido de pasajes bíblicos, la interpretación es su interpretación privada y particular. ¿Cómo lo sé? Porque si citamos otros textos, contradicen lo que él interpretó. Y eso demuestra que no viene de parte de Dios, ni él ni su mensaje. Así que es posible que podamos rescatar algo bueno de malas interpretaciones. No puedes rescatar nada bueno. Imagínate que tienes un bote, 99.9% es agua y el 0.01% es veneno. ¿Te lo tomas? ¿Es más agua que veneno? Es un vaso envenenado completamente, porque no es 100% agua. ¿Me explico? Tú podrías decir, a ver, de este mensaje le voy a quitar lo bueno y hago a un lado lo malo. Así muchos dicen, mira, yo estoy leyendo sobre ocultismo, pero no te preocupes, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿Verdad? Estoy haciendo hostia y escuchando, no sé, a más famosos, Maldonado, Luna, pero no te preocupes, tomo lo bueno y desecho lo malo. Bueno, aquí tiene que haber una pregunta obligatoria. ¿Qué es lo bueno?
A ver, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo dices, a ver, voy a tomar algo bueno? ¿Qué es lo bueno que puedes tomar? ¿O cuál es el punto de referencia para determinar que algo es bueno? Vamos a Tito 1:9. Dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y cuando hablamos de sana doctrina es la enseñanza bíblica, y la palabra sana en griego se traduce como pura, incorruptible, sin contaminación. Entonces, cuando hablamos de profecía, de la enseñanza bíblica, de lo que Dios ha dicho, ¿qué es lo bueno? ¿Lo que me hace sentir bien? ¿Lo que me sorprendió? No, es la fidelidad con respecto a lo que Dios dijo. Entonces, si alguien viene y me enseña algo bíblico y es apegado a la Escritura, lo tomo. Pero si alguien viene y me dice 90% Biblia y un 10% error, ¿puedo tomar una parte o no? Todo el mensaje que me está diciendo ya es corrupto, ya no es puro, ya no es sano y debe de ser desechado por completo. ¿Me explico? Entonces, segunda de Pedro 2:1. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Quisiera que notaras que dice que encubiertamente introducirán. Normalmente no son tan descarados. Hay unos bien descarados, pero ya el que le hace caso es porque está en el hoyo. Pero normalmente lo que enseñan, lo que no es bíblico, entra de forma encubierta. Te dicen, lo que tú piensas eso eres y lo que dices tiene poder. ¿Y a qué conclusión te llega? A que todo depende de ti. Si yo quiero hacer lo bueno, tengo que hacer lo que corresponde. Te lleva una salvación por obras, ¿cierto? ¿Eso te va a llevar a conocer más a Dios o te lleva en el camino de salvación? Todo lo contrario. Entonces termina siendo una herejía destructora para aquel que la quiera seguir. ¿Y de cómo fue que la introdujo? A partir de pasajes bíblicos. No sé si te puedes dar cuenta del problema. Ese es el punto. Cuando yo estoy escuchando algo y me empiezan a leer la escritura y dicen, amén, amén. Sí, pero no es lo importante que te lean el pasaje. Lo importante es cómo interpretaron ese pasaje. ¿Me explico? Porque Cristo nos lleva en triunfo. ¿Se acuerdan cuando analizamos la palabra triunfo en el griego? Desfile de victoria, donde el capitán o el rey va adelante y lleva a todos sus esclavos en el desfile. Cuando tú vas en triunfo en Cristo, Cristo va ahí y Él es el rey. Entonces, ¿tú quién eres? El esclavo. ¿Pero cómo se enseña? Pues que tengo que ser un triunfador, que me tiene que ir bien. A partir de un pasaje bíblico, encubiertamente te llevan algo completamente errado, porque si estar en Dios significará estar en triunfo, ¿qué onda con Pablo? ¿Cómo le iba a Pablo? ¿Cómo le ha ido a los mártires cristianos que han muerto por defender la doctrina bíblica? Ahí viene el 31 de octubre, que es el 499 o 500 aniversario de la Reforma Protestante, cuando Lutero, por medio de la Biblia, quiere reformar la Iglesia Católica. ¿Cuál era el problema en ese entonces? La pésima interpretación de la Escritura. Y Lutero es el que pide una interpretación literal. La fe es por gracia y la salvación es por gracia, no por obras. Y nuestros amigos católicos estaban muy errados y siguen muy errados, diciendo que tienes que guardar los sacramentos de la Iglesia si te quieres salvar, y contradices gravemente la Escritura. Te dicen, ahí está en la Biblia, sí, que tienes que hacer lo correcto y que la fe sin obras es muerta. Claro, pero también dice que es por gracia, y si es por gracia ya no es por obras. Así que si tú agarras un pasaje y de ahí le empiezas a construir doctrina, asegúrate que no hay ningún otro pasaje en toda la Biblia que contradiga lo que tú dices. Porque si un solo pasaje contradice lo que tú concluyes, no es correcto. Esa es la prueba de que Dios
no te dio el mensaje y que no es la interpretación correcta. Versículos 17 al 19 ahí en ese mismo capítulo. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Fíjate que son por medio de instintos naturales. Todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere hacer las cosas bien y por ahí llegan, ¿verdad? Seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y este hombre que puso este mensaje, te aseguro que ni a él siquiera le va bien, ni siempre tiene pensamientos positivos, ni tiene poder en su boca, pero te lo promete. Aquí dice, ellos mismos son esclavos y te quieren prometer libertad cuando ni ellos mismos hacen lo que te enseñan. ¿Qué le puedes rescatar de bueno? Aquí dice, está reservada para ellos la más densa oscuridad y está hablando del juicio final. Ahora, ¿quieres rescatarle algo bueno? No se puede. Así que, Romanos 16:17, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Está hablando aquí de que entonces debemos tolerar lo que cualquiera venga a decirnos y esforzarnos por tomar lo bueno y desechar lo malo. No, apártate de ellos. No puedes estar tolerando ese tipo de enseñanzas. Si tú eres maduro, lo puedes captar fácilmente, pero los inmaduros caen como presa fácil. ¿Quién de aquí estuvo engañado muchos años en el cristianismo con doctrinas cerradas? ¿Por qué? Por neófitos, ¿verdad? Y los que ya tenían muchos años, por ociosos y holgazanes, no leíamos la Escritura. Así que ¿quiénes son los que engañan? Pues la gente los que éramos así, ¿verdad? Te prometen y te ofrecen cosas que naturalmente quieres, tus instintos naturales desenfrenados. Hay gente que con tal de prosperar hace lo que sea. Ahí están los videos, señoras embarazadas que se dejan patear que para que el bebé nazca con unción. La señora que se murió porque el predicador le dijo que le pusieran las bocinas arriba de ella y él se subió arriba de ella para que sintiera el poder del Espíritu Santo y la mató. Y hay casos más graves, hombres que vieron a las mujeres para que reciban el Espíritu Santo. Y otros que les dicen, póngase ahí boca abajo, abran la boca y les escupe la unción santa. Te tiene que caer en la boca y te la tienes que tragar. ¿Quién se cree eso? Los que no leen la Escritura. Y fíjate que por poquito tú andabas allá, ¿sí o no? Entonces, tú por tratar de tomar lo bueno, ¿qué andabas haciendo? Aceptando un montón de herejías que parten de pasajes bíblicos y encubiertamente llegan a conclusiones que no tienen nada que ver con la Escritura. ¿Me explico? Y esa es la predicación más común que te encuentras en nuestra región. Parten de un pasaje bíblico y te meten un montón de mentiras encima. Y te vas con la idea de que es lo que la Biblia dice, cuando definitivamente no es la interpretación correcta. Gálatas 1:8-9. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿qué tan distinto tiene que ser? ¿Poquito o mucho? ¿O simplemente con que sea distinto acarreas maldición? Simplemente, si no es el 100% bíblico, no debe ser tomado. Debe de ser rechazado completamente. ¿Me explico? Segunda de Corintios 14:29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Y eso es lo que quisiera que jamás dejen de hacer, estén aquí o en otra parte. Aquí está hablando de los profetas y no está hablando de eventos futuros, porque esto es en la iglesia. Y hablaban 2 o 3. Y no creas que venían, no, pues a mí Dios me dijo que va a haber esto y va a haber el otro. No, están hablando de la enseñanza bíblica.
Y cuando alguien pretende enseñarte algo de la Biblia, dice que los demás examinen con cuidado lo dicho. Oye, pero pues me han dicho que no juzgues, que tomes lo bueno y deseches lo malo. La Biblia dice examinadlo todo, retened lo bueno y eviten el mal. Examínalo todo. Hechos 17:11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces yo te diría exactamente como Pablo: si aún yo o algún ángel del cielo te dice algo que no corresponde a la Biblia, que caiga bajo maldición. Fíjate, Pablo está diciendo, si yo mismo, no sé si un día me vuelvo loco, que caiga maldición sobre mí por atreverme a decirte algo, pretender enseñarte algo que Dios no dijo. Tan serio se toma este asunto que no se atreve a decir nada que no sea demostrado con la Biblia. ¿Me explico? Entonces, hombre, pues te digo un poquito de Biblia y un poquito mío. ¿Qué loco se atreve a hacer eso? ¿Quién quiere atreverse a llegar ante Dios y decirle a Dios, mira, pues ahí le tropicalizadón, un poquito tuyo y un poquito mío? ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Está bien, Hernán, lo bueno es que tú sí traías buen cotorreo. Lo bueno es que salieron bien motivados. Falso profeta. Y si en el Antiguo Testamento eran apedreados, ¿qué crees que corresponde a los que lleguen en el día del juicio? Así que no es cualquier cosa. Según de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esto implica que hay una interpretación que no es correcta. Hay una que es correcta. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por interpretarla de la manera correcta. Así que es como dijo Pedro, no se trata de que uno lo interprete como quiere. Se trata de que le des la interpretación correcta. ¿Me explico? Así que estudiar la Biblia no nada más es para leerla y edificarme. Asegúrate que lo que estás concluyendo de ese pasaje sea correcto. ¿Me explico? Porque todos leemos mucho de la Biblia, a lo mejor, los que leen, ¿verdad? Ah, sí, ya entendí. Bueno, ¿estás seguro que lo que entendiste es correcto o entendiste mal? ¿Quién sabe? Pues yo ya leí. No sirve entonces. Leí y entendí, pero ¿eso que entendí es correcto? Hay que compararlo con la Escritura, con más pasajes. Y si no estoy seguro, pues le pregunto a alguien, oye, he tenido esta conclusión, ¿la Biblia lo respalda? Y si alguien te dice, mira este pasaje, ah, caray, no, pues ya me di cuenta que estoy mal, me contradice completamente lo que dice. Así que para poder estar seguro antes de decir que necesitas, por lo menos, conocer la Escritura lo más que puedas, para que cuando entiendas algo puedas compararlo con lo que ya has leído. Pero si no lees y vienen y te dan una predicación como esa de la mente y la lengua, vas a ser pichón, presa fácil, te la vas a creer por ignorante, ¿verdad? Ignorantote. Así que hay responsabilidad muy grave en del que enseña, pero también del que escucha. Examínenlo todo, retengan lo bueno, lo sano, lo otro deséchenlo, pero no te habla de fraccionar el sermón en las partes buenas y en las partes malas. ¿Me explico? Lo rechazas completo o lo aceptas completo, dependiendo de si viene fundamentado en la Escritura. Por último, 2 de Timoteo 2:24-26. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Así que todo aquel que trae un mensaje que no es bíblico, según la Escritura, está en la trampa del diablo y tiene que escapar. ¿Cómo va a escapar? ¿Un día solo? Tienes que enseñarlo, corregirlo con humildad.
Y esa es la parte más difícil, ¿no? Para corregir mucho estamos bien puestos. Hombre, estás bien mal. Sí, pero con humildad. Ese es otro asunto. ¿Cómo le vas a decir de forma humilde que está mal? Tú eres un hijo de Satanás, de la gran ramera. ¿Eso será con humildad? Claro que no. Entonces, aquí que hay una responsabilidad muy grande sobre nosotros. Un siervo del Señor no debe andar peleando y debe corregir con humildad. ¿Quién de aquí es siervo del Señor? O eso nomás es para los pastores. Todos debemos corregir al que está mal, con humildad, con la esperanza de que Dios le conceda entender. ¿Me explico? No es de que a fuerza te va a creer, ni que lo tienes que convencer, por si Dios le concede el arrepentimiento. Y si se pone necio, pues no sigo discutiendo, porque claramente Dios no te ha concedido entenderlo. ¿Qué gano yo con tratar de convencerte o meterte a la fuerza lo que yo creo? No tiene sentido. Entonces, examinarlo todo, retener lo bueno, eviten todo mal, no tiene que ver con agarrar las partes buenas del mensaje y desechar las malas. Tiene que ver con examinar lo que se dice a la luz de la Escritura. Y si todo lo que dijo es bíblico, voy a tratar de vivir por medio de eso, aplicarlo en la vida diaria. Pero si lo que dijo, al menos algo, no es bíblico, lo desecho completamente. ¿Me explico? Entonces, nada de que, Señor, es que los falsos maestros me engañaron. ¿Por qué te engañaron? ¿Quién de aquí es una víctima inocente o fue una víctima de los falsos maestros? Digo, te pueden chamaquear al principio, ¿verdad? Estás nuevo. Dice que ahí, pues, por medio de los instintos naturales desenfrenados, apartan a los que apenas están tratando de vivir de forma diferente, a los nuevos. Ahí sí, nuestro trabajo es proclamar la doctrina correcta pensando en los nuevos, para que tengan de perdido un punto de comparación. Y ya muchos se están poniendo abusadillos, ¿verdad? Ya no es tan fácil vender la idea del diezmo y esas cosas, ya la gente se defiende más. Y dices, qué bueno, qué bueno. Todavía hay unos perdidos que siguen en lo mismo. Y dices, bueno, pues hay que proclamarlo más, hacer que llegue a más partes, la sana doctrina, ¿verdad? Y cuando alguien le intenten chamaquear, va a decir, oye, pero yo he oído que eso no es así. Y ya va a quedar en su criterio si hace caso o no, y ponle que se lo chamaqueen. Pero si lee la Escritura, no va a durar ahí mucho tiempo. ¿Me explico? Lo importante es qué es lo que estás siguiendo. ¿Estás buscando seguir a Jesús o estás buscando tener una vida mejor? ¿Estás buscando a Dios o estás buscando que te sane de tu enfermedad? ¿Estás buscando a Dios o quieres recuperar tu matrimonio? ¿Estás buscando a Dios o estás en busca de un buen trabajo? Y tiene toda la relación una cosa con la otra, porque si no estás buscando a Dios, el que te ofrezca eso que tú buscas, lo vas a aceptar, ¿verdad? Es que me está yendo mal, Ana, y ahí oran por mí. Oye, pero la enseñanza no es correcta, pero oran por mí y me declaran prosperidad. Y ya pacté y me dijeron que este año es el año de rompimiento. ¿Qué le dices a esa persona? No, voy a impedir que vayas allá. Bueno, ve, si eso es lo que quieres, ve. Porque obviamente no está buscando a Dios, ¿verdad? Y si ahí le ofrecen lo que quiere, ahí va a andar. Pero el que está buscando a Dios va a decir, ¿por qué nunca me hablas de Dios y siempre me hablas de dinero? ¿Por qué no me hablas de Dios y siempre me hablas de mí mismo y de lo bueno que soy? Y no va a estar en paz. ¿Me explico? Entonces, por último hay un pasaje que Jesús dijo que quisiera leérselos en Juan. Aquí tengo el pasaje.
Perdón, Mateo 16:24, si no me equivoco. Mateo 16:24. No, ese no es. Es que apunté tantos que ya se me revolvieron todos. Pero Jesús dice, aquel que busque la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios. ¿Quién se acuerda dónde está ese pasaje? Ya se me fue aquí en la lista. Pero Jesús habla de que el que está buscando su voluntad fácilmente va a poder determinar cuándo lo que le enseñan viene de Dios y cuándo no. Y eso es clave porque a la hora que estamos buscando algo en una iglesia, tiene mucho que ver con lo que tú estás individualmente tratando de encontrar. Y cuando individualmente lo que buscas es algo físico, vas a encontrar muchísimas iglesias que te lo ofrecen, pero nunca vas a estar escuchando de lo que Dios quiere. Pero cuando tú buscas lo que Dios quiere para tu vida, si en el lugar donde te estás congregando no te hablan de Él y no aprendes cada vez más de Él, fácilmente, aunque no conozcas mucho de Escritura, vas a saber que algo anda mal. Y la primera señal es que por más que te involucres en eventos, ministerios, estás seco por dentro. Seco, no avanzas. Lo que antes te hacía sentir la presencia de Dios según tú, ya no. Las predicaciones dices, no tiene caso, me está diciendo lo mismo, no aprendo nada. Es imposible que dejes de aprender si estudias la Escritura. Así que cuando alguien pretende enseñarte Escritura y ya no aprendes, muy seguramente eso que te están diciendo no es bíblico. Y esas personas se empiezan a incomodar. No saben mucho de Biblia, pero no están a gusto, porque ellos genuinamente están buscando lo que Dios quiere. Y esa es una señal muy importante para que no cometas un error que muchos de aquí cometimos. Cuando empiezas a darte cuenta de eso, Juan 7:17, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gracias. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, si tú vienes a un lugar como aquí, donde nos esforzamos al máximo por permanecer en la Biblia, pero tú no estás buscando a Dios, te vas a aburrir. Te vas a aburrir mucho. Si tú estás buscando a Dios en una iglesia donde no les importa y lo usan nada más como base para sus doctrinas, te vas a aburrir mucho. Así que, ¿cómo andas? ¿Qué es lo que estás buscando? Si buscas a Dios, examina todo lo que te digo. Y si en algún momento se sube otra persona, examina todo lo que te dice. Y si no se ajusta a la Biblia, deséchalo. Y corrígelo humildemente. No puedes decir simplemente, no, pues yo desecho lo malo y ya, cada quien su asunto, porque sigues en pecado. Necesitas confrontarlo humildemente y decir, esto es lo que la Biblia dice y contradice lo que tú dices. No voy a tomar en cuenta lo que me dices. Y eso nos va a obligar al que esté enfrente a prepararte más, porque ya sé que no me los puedo cuentear, ¿verdad? Y quizás voy a tratar de cuenteármelos de una manera más complicada. Pero si no te dejas, el falso maestro no va a poder seguir ahí, porque no le funciona y se va a buscar otros más papitas, ¿verdad? Así que en esencia el falso maestro no es el problema. Cuando nosotros vemos toda la falsa enseñanza que hay en nuestra ciudad, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Ir contra los falsos maestros o enseñar a las ovejas? Enseñar a las ovejas. Los falsos maestros no son el problema, siempre va a haber. El problema son las ovejas ignorantes.
Y ahí está la solución, ¿sí o no? Mientras más nos enfoquemos en enseñar la doctrina bíblica, menos gente engañada va a haber. Falsos maestros, bastantes. Pero sin ovejas a quien engañar, ¿qué van a hacer? Así que no te angusties por los falsos maestros. Ahí andan diciendo muchos, va a venir Carlos Luna. Y quieren hacer campañas para evitarlo. ¿Por qué? Va a ir a verlo quien esté buscando lo que le ofrece, ¿verdad? Y si su doctrina no es bíblica, pero asegura que va a sanar a mucha gente, pues que vayan los que no están buscando a Dios, sino sanar, a ver si lo sana. ¿Cuál es el problema? Va a venir un grupo de rock satánico, el circo de los horrores. No, deténlos. ¿Quién va a ir a ese circo? ¿El que está buscando eso? ¿Se lo puedes impedir? Claro que no. Si no va a ese circo va a hacer otra cosa, pero va a hacer lo que él quiere. El asunto es que nosotros prediquemos el evangelio bíblico y la doctrina bíblica. Y el que está buscando a Dios no va a ir allá. Así de simple, ¿verdad? Así que por favor, tomemos en cuenta la responsabilidad que nos corresponde al escuchar una enseñanza y al corregir con humildad si lo que escuchamos no se apega. Si dejas de hacer una de las dos, estás mal. Tenemos que hacer las dos. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Trabajemos en conjunto. Lo que hayas aprendido, dile a Dios, déjame explicarlo a alguien. Digámosle a Dios, si alguien te está buscando a ti, úsame para llevarlo a ti. Si alguien está ahora como nosotros estábamos, secos, frustrados, aunque teníamos grandes puestos, aunque teníamos quizás reconocimiento, teníamos un nombre y un ministerio, pero muerto por dentro, digámosle a Dios, úsame para llegar a ellos, para que escuchen lo que la Biblia enseña. Y también a los que no son cristianos, porque muchos han rechazado un evangelio que ni siquiera es el evangelio de la Biblia. Muchos que dicen, esos están locos, nomás hablan de prosperidad. Ah, es que tú rechazas el cristianismo. Nosotros también rechazamos eso y somos cristianos. Hay mucha gente que rechaza el cristianismo porque el cristianismo que han visto no es cristianismo bíblico. Así que digámosle a Dios, también a esos permítenos llegar, para que de perdido puedan rechazar al verdadero si es que quieren rechazarlo, pero que no vivan pensando que ser cristiano es algo que no es. Tanta pésima enseñanza que hay ha generado una pésima imagen del cristianismo, gente loca sin sentido que no tiene dominio propio, y es completamente opuesto a lo que la Biblia demanda. Así que pidámosle a Dios que nos permita mostrar, enseñar y hablar sobre lo que es el cristianismo bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, queremos apegarnos a la oración que tú hiciste antes de morir en la cruz, antes del Calvario. Tú dijiste que no pedías por el mundo, sino por los que Dios te había dado, para que no los quitara del mundo, sino que los guardara en el mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y queremos pedirte que nos permitas llegar a todos aquellos que viven un cristianismo legalista o un cristianismo que no está basado en tu palabra y que viven frustrados, desesperados, secos, muertos por dentro, porque por más que se esfuerzan en hacer lo que les han enseñado, se dan cuenta que no funciona y no sirve. Permítenos llegar a los que te están buscando, Señor, a los enfermos que necesitan médico. Como tú fuiste médico para ellos y nos has mandado a nosotros, queremos pedirte que podamos ser luz en las tinieblas y que podamos llevar la medicina que tú les has dado a todos aquellos que están enfermos buscándote. Sabemos que hay mucha gente que se dice cristiana y no lo es, y que está buscando lo que le ofrece. Permítenos, Señor, contrarrestar el pésimo testimonio, la pésima imagen que los mal llamados cristianos han dado a tu mensaje.
en la medida de lo posible, según tu voluntad, permítenos predicar a todos aquellos que han escuchado un evangelio incorrecto, a todos aquellos que han rechazado el evangelio incorrecto que oyeron. Concédenos hablarles sobre el verdadero, y que según tu voluntad lo acepten o lo rechacen, pero que estén al menos enterados del evangelio bíblico. Concédenos la capacidad de corregir humildemente a aquellos que predican cosas equivocadas, hasta donde nos sea posible, que podamos estar en paz con todos, pero que bajo ninguna circunstancia, ni por amistades, ni por relaciones, ni por buena imagen, dejemos de corregir el error cuando se presente la oportunidad. A cristianos y no cristianos, concédenos predicarles el evangelio bíblico, porque hay muchos cristianos que necesitan ser reevangelizados, ya que tienen una ignorancia muy grande como la teníamos en cuanto a la enseñanza bíblica. Así que te pedimos por aquellos que están en lugares donde no les enseñan quién eres tú, donde no pueden crecer y no pueden avanzar en el conocimiento de Dios. Y aquellos que están en esos lugares y te están buscando, concédenos, Señor, ser usados como medios, instrumentos tuyos para que puedan encontrarte. Aquellos que han sido despreciados porque se atrevieron a corregir o a señalar, aquellos que han sido corridos porque estaban defendiendo la verdad bíblica, permítenos ser un medio para que puedan ver que no están solos y que habemos más que buscamos la verdad bíblica. Tú has traído a quien te ha placido, Señor, según tus designios, y queremos pedirte que nos concedas cada vez más responsabilidad para llegar a aquellos que genuinamente te están buscando. Aquellos que están buscando la doctrina bíblica y no la encuentran, concédenos, Señor, ser instrumento útil en tus manos para que puedan encontrarte por medio de nosotros, y que la gloria y la honra sea siempre para ti, Señor. Gracias. Amén.